Y hoy vamos a hablar una palabra en mis 50 años que me impactó tanto que espero que no se me salgan las lágrimas porque de veras me impactó. A veces lo sencillo. Lloramos todos. Miren, me maquillé un poquito más hoy. Hoy dije, vamos a ponernos un poquito. Así que de verdad que estoy privilegiada de estar con ustedes, de celebrarlo aquí. Yo pensaba en lo privilegiada que soy. Y no voy a decir más nada porque no voy a llorar. Así que aquí nos fuimos. Pero se vale. Así que, pero solamente quiero decirte, Mori, te amo, gracias. Te admiro. Juan Carlos, gracias. No, a ti. Te amo mucho. Y Fernán, ¿qué te puedo decir a ti? Un añito que nos has bendecido mucho en un añito, ¿verdad? Ojami es del equipo de ventas de 97.7 y en un añito from scratch, como se dice en español, desde cero. Dios la ha bendecido, tiene unas cuantas cuentas muy buenas y la amistad, aparte de la línea de clientes, su amistad, su cariño, su respeto, para mí, para mi esposa, para mi familia, ha sido tremendo. Y gracias a ti. Gracias, mi familia. Así que hoy vengo con una pregunta. Y esto es, ustedes se han puesto a ver fotos. ¿Sabes? Que en los cumpleaños uno saca las fotos. Sí. Fotos, y tú miras a las personas de las fotos y tú crees que identificaste a alguien. O sea, este es fulano o este es sutano. Y de momento llega otra persona y te dice... No, Fernán, no morí, no Juan, esto no es fulano, este es sutano. O a veces te dices, eres tú. Qué sorpresa uno se lleva, uno como que, vuelves a mirar las fotos, serán los espejuelos que ya no reconozco la gente. Pues miren, en nuestra historia de hoy, déjenme quitar esto, estoy lucida con los 50. En nuestra historia de hoy, Jesús sorprende a un hombre enseñándole que estaba equivocado respecto a una persona. Y posiblemente hoy muchos de nosotros también nos vamos a sorprender. Así que vamos a navegar, vamos a montarnos en el barco y vámonos por Lucas, capítulo 10. ¿Y qué estaba sucediendo previo a la historia de hoy? Miren, además de los 12 discípulos de Jesús, él había elegido 72 discípulos de sus seguidores. Él los envió a los pueblos y a los lugares por donde él iba a pasar. Jesús les dio unas instrucciones muy específicas, pero bien específicas, para que tuviesen una misión exitosa y para que salieran ilesos, sin daño alguno, de los lugares donde no los recibieran ni tampoco los reconocieran como sus discípulos. Jesús también les advirtió que en los pueblos que no creyeran en él ni en su enseñanza, el día del juicio final recibirían su castigo y les aseguró que serían enviados a lo más profundo del infierno. ¿Y por qué yo les cuento esto que se oye trágico? Es que luego de esta advertencia viene el verso 16 y Jesús les dijo a sus discípulos, cualquiera que los escuche a ustedes, me escucha a mí. Cualquiera que los rechace, a mí me rechaza. Y la persona que me rechaza, también rechaza a Dios, que fue quien me envió. Estas palabras, ustedes saben cuando leemos la palabra que empiezan a dar vueltas en tu mente y en tu corazón y se volvieron el fundamento de la reflexión de hoy, a la cual titulé, ¿quién de ellos es? Cuando estamos mirando una foto, ¿quién de ellos es? Y ahora vamos a echar el ancla en los versos del 25 al 37 y nos fuimos. Un experto intérprete de la ley, o sea, un escriba, se acercó para ver si Jesús podía responder una pregunta difícil. Era como para ponerlo a prueba. Y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Vamos a pausar un momentito. Es porque un experto intérprete de la ley le hace esta pregunta a Jesús. Era una pregunta capciosa, tenía una agenda doble, pero ¿cuál era su intención? Yo me puse a hacer mi trabajo de mesa y aprendí que en los tiempos del Antiguo Testamento los israelitas aseguraban sus descendientes, su vida después de la muerte con sus descendientes. Ahí es que tenían la esperanza de vivir después de la muerte. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Ruth? Cuando era trágico que un hombre muriera sin hijos. Pues esto es parte de eso. Ellos tenían la creencia de que su cuerpo al morir se iba a podrir, se iba a hacer polvo y que su alma llegaba como estilo de limbo. Entonces, ¿has escuchado hablar de eso? Pues esa era la creencia. Por eso era, ¿se acuerdan de la ley del levirato? Que el hermano del esposo era el que se casaba para darle hijos. Así que durante 4 siglos antes del nacimiento de Jesús, los judíos, a causa de sus pecados, a causa de las consecuencias de sus pecados, que tuvieron esclavitud, tuvieron exilio, ellos recibieron mucha influencia de parte de sus conquistadores, con varias líneas de pensamiento respecto a lo que era la vida eterna. En la época de Jesús, ya llega Jesús,
ya había división de opiniones. Habían grupos como los saduceos que no creían en la vida eterna simplemente porque la ley de Moisés no lo mencionaba explícitamente. Pero tenemos otros grupos que sí creían en eso y la esperaban. Estaban esperando la vida eterna. Entonces, cuando Jesús comienza a predicar y enseñar que todos los que creyeran en él iban a tener vida eterna, se levantó entonces la curiosidad entre los que creían y entre los que no. Y por eso es que tenemos a este hombre haciendo la pregunta de la vida eterna. Y Jesús le respondió, bueno, ¿sabes lo que dicen los libros de la ley al respecto? Y aquí viene el intérprete de la ley y dice, ¡claro! Y empieza a recitar lo que sabe, como el papagayo. Ama a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo lo que piensas. Y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Yo me lo imagino que se paró hasta así, como una postura. Él estaba dando como un papagayito lo que decían los rollos de Deuteronomio y de Levíticos, que se lo sabían de memoria. Y Jesús que le responde, muy bien, estás en lo correcto. Pues ¿sabes qué? Haz todo eso y tendrás la vida eterna. Cuídate mucho. Pero el maestro de la ley se quedó como que, no me satisface la respuesta de Jesús. Se quedó como dadito, como mordido. Y dijo, bueno, estaba queriendo justificar sus acciones y le insiste y le dice, ¿y quién es mi prójimo? ¡Qué preguntazo! Miren, buscando información sobre esta interesante y segunda capciosa pregunta, encontré lo siguiente. Los escribas, o sea, los expertos de la ley y los fariseos decían que un prójimo es una persona que era justa, una persona buena. ¿Por qué pensaban ellos en eso? Mira qué significado del prójimo, pero ¿por qué? Me puse a buscar. Los escribas y los fariseos apoyaban esta creencia gracias a una interpretación literal de ciertas partes de las escrituras, como por ejemplo lo que conocemos como el Salmo 26.1, el 119.53, el Salmo 139.21-22, Segunda de Crónicas 19, donde en estos escritos el autor expresa este desprecio y este odio por los que aborrecen a Dios. Por eso los fariseos estaban justificando que el rechazo y el odio a los malvados y a los pecadores. Pero entonces, ¿quiénes eran esos malvados? ¿Quiénes eran esos pecadores? Nada más y nada menos que los recaudadores de impuestos, las prostitutas, que hablábamos ahorita, una persona llamó de eso, los gentiles y especialmente los samaritanos. Podemos ver cómo tanto estudio, tanta inteligencia les cegó la verdadera sabiduría. Miren, estos maestros e intérpretes de la ley de Moisés no comprendían que Dios rechaza el pecado, sí, todo ese pecado y esa maldad que ocupa un pecador, pero Él no rechaza al pecador. Así que, amados, amada audiencia de Nueva Vida, vamos a cuidarnos de que no imitemos a estos escribas y a estos religiosos legalistas, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía a cómo interpretar su palabra, una interpretación fuera de contexto y literal de la palabra de Dios nos puede invalidar el verdadero propósito de la palabra. Así que estos maestros de la ley no pudieron comprender algo tan básico como lo que decía Levíticos 19:18. Ama a tu prójimo como a ti mismo, como si fueras tú. Por eso Jesús viene a la tierra y enfatiza. Y el segundo era una bajada de 27 kilómetros, como 17 millas, donde había una distancia de 1000 metros, que era, yo me acordé de la finca, que era como pedregoso y llena de curvas. Okay. Así que en esos 1000 metros, allí esa parte era bien famoso, pero no nos pasa eso en la finca, pero esa parte era bien famosa porque estaba llena de ladrones y de mucho peligro. Así que Jesús comenzó a provocar que este hombre se ubicara como que dentro de la historia y fuera viendo la foto. Jesús continuó y dice, por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió el camino. Miren, muchas de las clases sacerdotales tenían residencia en Jericó, así que era real. Ellos recorrían a menudo ese camino. Los sacerdotes judíos, sabemos que eran descendientes ¿de quién? De Aarón, el hermano de Moisés. Ellos eran un linaje, una descendencia escogida por Dios. Y en Números 18:7 yo encontré que Dios le dijo a Aarón, yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Los sacerdotes representaban el nombre de Dios y su labor era reconciliar el pueblo con Dios. Entonces, ¿por qué este sacerdote se hace a un lado y evita al hombre que está asaltado?
Les cuento, la ley de Moisés establecía que si un sacerdote tocaba a un muerto o la sangre de una persona herida, el sacerdote se volvía impuro. Y entonces el sacerdote que se volvía impuro tendría que entrar en una ceremonia de purificación antes de servir en el templo. Lamentablemente, este sacerdote recurrió al extremo de evitar la compasión con un extraño y ni tan siquiera se acercó a ver si él respiraba. Este sacerdote, el designado para ser el intermediario de Dios y mostrar piedad al desamparado, incumplió con sus principios y sus deberes espirituales por mantener la pureza ceremonial judía. Amado amigo y hermano de Nueva Vida, cuando los ritos y las costumbres opacan la presencia compasiva de Dios y su propósito de amor en nosotros, todo acto de sacrificio, por más grande, por más bueno que parezca, quedará anulado. Y entonces continúa Jesús diciéndole, entonces luego pasó por el lugar un judío, sí, un ayudante del templo, un levita. Y él, cuando vio al hombre que estaba allí moribundo, se hizo a un lado y siguió el camino. De esto, los levitas también vivían en Jericó, muchos de ellos, y acostumbraban también pasar por allí. Y este levita era otro escogido por Dios, venían del linaje de la tribu de Leví, gente que eran escogidos, pero ¿para qué? Para su misión era agradar a Dios, sirviendo en el templo. ¿A favor de quién? A favor del pueblo, de la viuda, del extranjero, ¿ok? Audiencia de Nueva Vida, no importa el título, el puesto, el linaje que tengamos, el verdadero propósito y nuestra encomienda como servidores de Dios está descrita, anótalo si puedes, en Marcos 16:15. Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Predica las buenas noticias de salvación. Esto no es solo hablando, y es a toda criatura. Y en Marcos 12:31, ¿cómo dice? Que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Así que podemos matarnos, desgastarnos haciendo tareas hermosas dentro y fuera de la iglesia. Pero ¿cuál es el propósito de cantar, de predicar, de servir en el templo, de ir en el parking, ayudar a que la gente se acomode, de hacer acción social? ¿Cuál es el propósito? Pues que los que no creen, que conozcan a Dios, que tengan vida eterna. Y hoy es un excelente día. Yo invito a que tengamos esa reflexión. Si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo y que no nos pase como al sacerdote o al levita. Entonces, Jesús continúa, pero también pasó por allí un extranjero. ¿De la región? ¿De dónde? De Samaria, un samaritano. Y entonces, cuando vio a aquel hombre tirado en el suelo, dice la palabra, le tuvo compasión. Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas, lo subió a su burrito, lo llevó a un pequeño mesón y allí lo cuidó. Al día siguiente el samaritano le dio dinero al encargado de la posada y le dijo, cuídeme bien a este hombre, si el dinero que le doy no alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que falta. Ahora nuestro amado Jesús está haciendo que esa foto en blanco y negro se vuelva de colores. Yo les explico. Después del reinado de Salomón, ustedes saben que los reinos se dividieron. Sí. Israel, reino del norte, Judá, reino del sur, ¿verdad? Así que, ¿qué sucede? Cuando se dividen, en la parte del reino del norte, se siguió pecando a dos manos, con todo y advertencia. Y la capital de ellos era Samaria. ¿Qué pasó? Llegaron los asirios, conquistan por fin, después de varios años, conquistan el reino del norte y lo derrocan. ¿Qué hace Asiria? ¿Cuál era su estrategia? Su estrategia era sacar, expatriar a la gente de las naciones conquistadas y traía extranjeros. Eso lo hacía para que hubiese una nueva mezcla y los que estaban allí se debilitaran y no se rebelaran. ¿Qué sucede? Pues que los israelitas poquitos que se quedaron allí, pues se casaron con los extranjeros que llegaron. Pero esta mezcla para los judíos del reino del sur, ellos se fueron en brote. Ellos dijeron, no. Ellos incumplieron, ellos traicionaron la herencia y ellos traicionaron el linaje hebreo. Así que consideraban a los samaritanos impuros. En otras palabras, la peste. Sin embargo, aquel apestoso samaritano sirvió al israelita. Él no le importó que era un pueblo enemigo. Se detuvo y no permitió que el miedo, que el asco, que el desprecio lo impulsaran a seguir el camino de largo. Usó su vino y aceite como antiséptico. No sabemos con qué le vendó,
A lo mejor tenía algo en el bolso, pero a lo mejor rasgó sus vestiduras y le vendó. Dio de lo que tenía, de su tiempo y de sus recursos. Fue un vivo ejemplo de lo que dijo Jesús en Lucas 23. Ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos. Mira, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por hacer esto? Wow, moment. Jesús terminó el relato y le dijo al intérprete de la ley, ahora aquí me tengo que acomodar en la silla porque esto está brutal. Ahora es. Y le dice, a ver, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, Juan, ¿cuál fue el prójimo del hombre maltratado y asaltado por los ladrones? Esta pregunta es un wow moment, porque esta pregunta, Jesús a través de una pequeña historia, Él le mostró una fotografía digital a colores 3D que le dio un giro 180 grados a la pregunta capciosa original del intérprete de la ley, cuando lo que le preguntó fue, ¿quién es mi prójimo? Ajá. Mira, Jesús confrontó a un sabelotodo, manipulado y manipulador, y nos confronta hoy a nosotros con el verdadero significado de lo que es un prójimo. ¿Quién de ellos es el prójimo del maltratado y del asaltado por los ladrones? Podemos vernos en la foto. El experto intérprete de la ley le contestó a Jesús, bueno, pues el que se preocupó por él y el que lo cuidó. Y Jesús le dijo, pues perfecto, anda y haz tú lo mismo. El intérprete de la ley pudo entender cuán errado estaba y vio que apareció 2 veces en la foto que Jesús le estaba mostrando. Sin embargo, no pudo dominar su ego y contestó lo correcto, pero no mencionó la palabra samaritano. Amado amigo y hermano oyente de Nueva Vida, ¿y cuál de nosotros es el prójimo? ¿Reconocemos nuestra imagen en esa foto? ¿Somos prójimo amando o seguimos caminando? Jesús acaba de enseñarnos que el prójimo es aquel que toma su vino y su aceite, sus propias medicinas, para desinfectar los golpes y curar las heridas del desafortunado y la desafortunada. Estamos compartiendo la palabra que sanó nuestras heridas con otros. El prójimo es capaz de vendar las heridas abiertas de tu hermano, rasgando tus vestiduras o utilizando un manto tuyo limpiecito, nuevecito. Somos capaces de quitarnos la capa y dársela al necesitado. El prójimo es aquel que vela por la recuperación de su hermano y paga sin mesura su cuidado. Miren, llevamos a un amigo al arrepentimiento, continuamos velando por su crecimiento espiritual y estamos dispuestos a pagar ese tiempo de seguimiento. Prójimo es quien ama, lleno de compasión. Ama al judío asaltado, al ladrón, al sacerdote, al levita, al extranjero, al dueño del mesón, al escriba, al fariseo, al LGBT, si lo dije bien, al ateo, al católico, al evangélico, al testigo de Jehová, al mita, al que nos traiciona, al mentiroso, al que nos hace la vida de cuadritos, entre muchos, muchos más. El prójimo no juzga, el prójimo no es perfecto, el prójimo vive dependiendo del Espíritu Santo para tener la capacidad de amar sin rechazar. No amemos el pecado, sin embargo, amemos al pecador. Y no vamos a pasar por alto lo que dijo Jesús en Marcos 12:31. Y el segundo mandamiento en importancia es que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Amados, ya termino con esto, pero la tecnología nos está dejando ver todo lo que sucede en el momento. Nos deja ver los desastres naturales ocurridos en el mundo. Nos deja ver los escándalos gubernamentales de cada país, la crisis económica, los crímenes desmedidos que están ocurriendo. Miren, los cambios que alteran las leyes justas, las reglas de los impuestos que nos han puesto, los valores sociales, morales y espirituales desvirtuados. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Vamos a seguir caminando? ¿Nos vamos de largo? Amados, no seamos legalistas, no seamos fariseístas, no juzguemos, no señalemos diciendo quién merece o no las desgracias y los infortunios. Nos estamos endureciendo. No nos estamos compadeciendo, amados. ¿Por qué? Por temor a enfermarnos, por temor a ser engañados.
Amados, Jesús lo dijo y está escrito en Mateo 24. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. Todo el mundo los odiará por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí y se traicionarán unos a otros. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Los ladrones vieron a aquel viajero judío como un objeto para aprovecharse. El sacerdote vio al hombre herido como un problema que podía contaminarle. El ayudante del templo vio al hombre como un desecho. El samaritano, marginado por los judíos, vio que era él el verdadero prójimo, vio al hombre herido como una persona que necesitaba compasión, al igual que él. Esto es una alerta. En esta mañana, amigos, necesitamos ser prójimos, que amemos, que hablemos la verdad, que aportemos los recursos, el tiempo, la oración intercesora. No se trata de nosotros, se trata de Dios en nosotros. Y recordemos, y cierro con esto, con el texto que fue la base. Cualquiera que los escuche a ustedes, me escucha a mí. Cualquiera que los rechace, a mí me rechaza. Y la persona que me rechaza, rechaza también a Dios, que fue quien me envió. Bendiciones en extremo. Wow. Excelente. Ojami Avilés, tremenda palabra como de costumbre. Además de que está celebrando su cumpleaños por todo lo alto. Sí. Por todo lo alto, dice. Sí, porque está aquí con nosotros, tú sabes. No, esto es fiesta. ¿Cómo te consiguen, Ojami? Por favor, www.ojamiaviles.com o changelivenow.com. Y si quieres orar conmigo por todas estas situaciones que están pasando, 3 minutos diarios podcast en todas las plataformas.